Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos aquí en La Dichosa Palabra. Felicidades a todas las plantas que han mutilado y que han controlado los hombres, porque hoy es el Día Mundial del Jardín Botánico. Esperemos, como dice Pablo, no ser unos bonsái el día de hoy. Invito a mis compañeros a que se presenten. Pues yo estoy aquí de regreso después de 2 semanas de ausencia y en medio de esas 2 semanas me fui de vacaciones 8 días. ¿Y qué creen? Que no me da culpa, porque como dijo Oscar Wilde, el trabajo es el refugio de los que no tienen nada mejor que hacer. Soy Nicolás Alvarado, muy buenas noches. Hay en la peña de Temaca un Cristo. Yo, que su rara perfección he visto, jurar puedo que lo pintó Dios mismo con su dedo. Así comienza uno de los mejores poemas religiosos que se han escrito en un país tan devoto como el nuestro. Y el mérito es de Alfredo R. Plasencia, sacerdote y poeta que trabajó en Jalisco y cuya poesía completa acaba de reunir y de publicar por primera vez el Fondo de Cultura Económica. Mira al norte la peña en que hemos visto que la bendita imagen se destaca. Si al norte de la peña está Temaca, ¿qué le mira a Temaca tanto el Cristo? Conste que es pregunta. Soy Pablo Boullosa, buenas noches. Buenas noches. Humo, Dios, tras, catre, cinto, cesta, sierpe, oxígeno, nitrógeno y dieta. Alistair Reid decía que cuando uno se aburre de contar de la manera habitual, puede intentar nuevas variantes. El lenguaje también es para jugar, como la lengua, y yo los invito a intentar nuevas variantes. Soy Eduardo Casar. En cierta ocasión, Alejandro Magno, pues como todos los antiguos, visitó el oráculo de Delfos antes de hacer su gran aventura persa. Y resulta que la pitonisa le dijo que en ese momento pues no había las condiciones para darle un oráculo. Alejandro estuvo insistiendo y insistiendo y insistiendo, y la pitonisa le seguía dando negativas. Hasta que llegó un momento en que la pitonisa le dijo: ¡ah, qué terquedad o tenacidad! De veras que no hay quien te resista. Voy a ver qué puedo hacer para recibir un oráculo. Ante lo que Alejandro se dio una vuelta y se empezó a marchar, y la pitonisa le dijo: ¿pero qué no esperas el oráculo? Y Alejandro le dijo: para mí, eso que acabas de decir es suficiente como oráculo. Soy Germán Ortega, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Saludamos al público que nos ve en otras ciudades a través de la señal internacional de Canal 22 y los invitamos a integrarse a nuestro grupo de La Dichosa Palabra en Facebook y en @ladichosa22 por Twitter, como todos los sábados. Bien, les damos de una vez la pregunta del día de hoy. Si en una escala, para que nos vayan contestando justamente en Facebook y en Twitter, si en una escala de placer, del placer y el dolor, le dieras al placer sexual un 10 y al dolor más espantoso un 0, ¿qué puntuación le darías a la lectura? Contéstenos y para acá leeremos sus respuestas. Y no vamos a preguntar qué puntuación le darían a leer a Javiera Hollander mientras practica uno el acto amatorio al mismo tiempo. Pues sí, a lo mejor. ¿Y come chocolates? Y comer chocolates, o como decía Peggy Guggenheim, que decía que su marido, su primer marido, que era un marido terrible, que la golpeaba y era alcohólico, que la única manera como se calmaba era cuando ella se echaba mermelada en todo el cuerpo y él pues se la quitaba con la lengua, imagínense. Bueno, fíjense que Ernst Lubitsch, este extraordinario director de cine de origen austriaco, murió mientras hacía el amor con una bella mujer en la regadera, lo que demuestra que no es lo mismo morir al instante que en el acto. Bueno, ok. Vamos a pasar a algo menos psicalíptico. Noche de hombres, señor. Se nota, caray, que como que nos aflojamos, chicos. Fernando Ramos nos pregunta, a ver, ¿qué dice? ¿Existe la suerte? ¿Qué es la suerte? Bueno, pues ahí no hay mucho, pues a lo mejor hay mucho material. Supongo que todo el mundo tendrá más o menos una opinión.
No, yo por sé suerte. si existe la suerte. ¿Eh? No la tengo, por suerte. Pero seguramente la tendrás. No, Ahorita que por suerte digamos no. algo. ¿No? Yo no sé si existe, es decir, que hay personas con suerte y hay personas sin suerte parece ser un hecho constatado, ¿no? Parece que es Creo que así. todas las culturas lo tienen una palabra, una manera de referirse a ese fenómeno, ¿no? Sí, aunque hay que acotar un poco eso, porque digamos, obviamente desde que nacemos pues, nos toca en suerte, una ruleta en principio genética, además de una ruleta socioeconómica, etcétera, etcétera. Temporal, ¿no? Porque no es lo mismo nacer en el siglo XX que nacer en épocas todavía peores que esta. Entonces, obviamente hay una suerte genética. Algunos tienen genes que les van a dar para vivir muchísimos más años con salud y otros pues tienen genes que les van a hacer que se enfermen a muy temprana edad de un montón de cosas por cuestiones genéticas. Entonces, en ese sentido hay suerte. Pero no existe la suerte en el sentido de que haya personas con más suerte que otras, digamos, para los juegos de suerte. Eso sí está muy comprobado que la gente que cree tener suerte no se gana más seguido la lotería que la gente que cree que tiene mala suerte. Ahí no hay ninguna diferencia y se ha medido mucho eso. De hecho, en esos estudios es curioso porque lo que sale a relucir es que la gente que cree que tiene suerte, por lo general es un poco más positiva en la vida, por lo general es un poco mejor, ¿Más confiada? más confiada, Más confiada, sí. le va un poquito mejor, aunque esa creencia sea equivocada, ¿no? Entonces, si tú crees que tienes suerte, pues que nadie te quite esa creencia, está muy bien, sigue creyendo que tienes suerte. Pero en realidad, en términos de que una persona va a tener más suerte para la lotería que otra, pues eso no existe. Sí, a Pero mí es me que- gustaría precisar un poco, ahorita precisamente porque dijiste juegos de suerte, ¿no? Un poco el sentido de la diferencia entre el concepto, digamos, desde un punto de vista filosófico o desde un punto de vista religioso, el concepto de suerte y el concepto de azar, ¿no? Porque le llamamos también juegos de azar. Pero es de que, hecho, a ver, Germán, ¿suerte quiere decir algo? Porque yo creo que suerte, para los que tienen fe, es un sinónimo de destino. Y para los que no tenemos fe, es un sinónimo de azar. Pero suerte en sí misma, ¿tú creerías que es una palabra que significa algo? Bueno, yo un poco lo que te diría es que desde un punto de vista del uso del lenguaje, o sea, la palabra suerte va del lado de la causalidad, o sea, de que hay una causalidad O sea, de la fe y de la desconocida, creencia en el destino. de que hay una causalidad, un destino, una fortuna, ¿no? O sea, la diosa de la fortuna, pues era una diosa que era la diosa que escogía, digamos, el destino, escogía la red de causalidades o las líneas de causalidades que a cada quien nos iban a tocar en la vida. De hecho, la palabra estoico, alguna vez platicamos aquí, tenía que ver con eso, que los estoicos eran realmente los que creían en la estoiqueia, ¿no? Que era la diosa de la fortuna. O sea, por un lado está la causalidad, que sería la suerte, cuando la gente dice, como dice Pablo, que los que juegan juegos de azar, realmente no creen que los juegos de azar sean de azar, porque la palabra de azar, desde un punto de vista que se la apropió la ciencia, como en el libro de Jacques Monod, que habla sobre el azar y la necesidad, este libro de Monod, para separar azar de necesidad, o sea, de causalidad, que quiere decir que el azar es lo incausal, lo acausal. Entonces, la ciencia cree en el azar. Y un poco nada más lo que precisaría, independientemente de lo que cada quien crea, ¿no? Es que la palabra en el ámbito religioso, todos los hombres religiosos y los hombres antiguos creyeron que existía Claro, una es red de causalidades misteriosas. Porque hay que un son pensamiento en una predeterminación. Exacto. Bueno, y porque Yo la estoy de fortuna acuerdo. incluso estaría, pues digamos, siendo un instrumento de la voluntad de Dios. O es de los decir, dioses. O de Si los eres dioses, un así es. politeísta, ¿no? Yo estaría con este planteamiento inicial de Pablo. Es una cuestión de, claro, tú lo defines muy bien, el azar o la Necesidad. o la El destino. predeterminación desde el punto de vista idealista. En esta colección, en la colección de metatemas, ¿sí? Que De no es Tusquets, albur, muy bueno. sino más allá de los temas, de libros para pensar la ciencia de Tusquets, hay algunos librines precisamente sobre la cuestión del azar desde el punto de vista matemático. Ahorita se me va el nombre del canadiense
que tiene uno que habla de una especie de domesticación del azar en términos de hacer cómputos matemáticos, ¿no? Y hay otro autor, John Allen Paulus, que habla de la necesidad de proyectar una visión numérica para regular nuestra vida y eso, ¿no? Pero tiene que ver mucho con la confianza, ¿sí? Cuando los maorís bailan la danza de las papas para alejar el viento del norte, la cosecha efectivamente les sale mejor que cuando no la bailan. ¿Por qué? Porque van a hacerla y a practicarla, a relacionarse con su propia cosecha de una manera mucho más suelta, mucho más relajada, y porque tienen confianza en que ya bailaron la danza de las papas, ¿sí? Esa es la diferencia entre los azarosos y los pesimistas, ¿no? Hay unos que dicen, bueno, es que yo tengo una suerte negra porque tal y tal y tal y tal, y entonces hacen todo el recuento de lo negativo y no ven nada de lo positivo. Claro, ¿no? eso es lo que ocurre incluso con la fe. Es decir, muchas veces... yo conozco muchas personas que creen que su obligación o la obligación del ser humano como ser racional es destruir la fe sin fundamento. Y yo creo que eso es una tontería. Yo creo que muchas veces la fe tiene resultados muy buenos para muchas cosas. No todo tipo de fe, no todo el tiempo, bla, bla, bla. Pero que la gente que tiene, en términos generales, esperanza, fe, que mira las cosas con mayor optimismo, pues yo siento que no tenemos por qué destruir eso, al contrario, tendríamos que construir eso. A ver, Pablo, yo que aborrezco la esperanza y carezco completamente de fe. Aquí alguien, un representante. Veo con profunda envidia a las personas que la tienen. Les debe de producir un gran consuelo. ¿Por qué? Porque me voy a poner freudiano. La fe y la esperanza son, y la creencia en la suerte, que es lo mismo, son maravillosas maneras de eludir toda responsabilidad. O sea, no es mi culpa que me vaya mal, es que tengo mala suerte. Es que el Señor me lo mandó, y debe ser fantástico sentir que uno no tiene responsabilidad de las cosas que le pasan. Claro, yo que vivo no iría tan carcomido lejos. por la culpa, entonces los Al envidio contrario, profundísimamente. puede ser que el de los que sentimiento de piensan en que responsabilidad tienen sea buena todavía suerte. más grande. ¿Por qué? Porque ve, por ejemplo, lo que pasa con los calvinistas. Tienen un enorme sentimiento de responsabilidad y justamente Pues sí, eso sí, porque cierto. está asociada a una fe de un señor que premia a los que trabajan, que premia a las responsables, razón. que premia. Entonces, no es tan sencillo como Es como mejor decir la negocio gente ser que católico. tiene fe. En eso, es mejor negocio ser católico, no tienes razón. Bueno, digo, no quiero generalizar con una o con otra, pero lo que quiero decir es, no es cierto que siempre esté asociado a una sensación porque de, hay otro de punto. falta de Perdón, ya una responsabilidad. cosa negativa. También si piensas que tienes buena suerte, asumes responsabilidades con otro espíritu emprendedor Pero ¿qué que puede responsabilidad resultar asumirías si muy tienes bueno. buena suerte? Yo elijo el Bueno, boleto es de decir, lotería, como lo de pero- la danza de las papas, es decir, practicas una serie de actividades sociales, etcétera, con otra confianza distinta, ¿sí? Que si piensas que tienes estás mala castigado suerte. por el destino o que si tienes mala suerte. Claro, ¿no? yo creo que desde el punto de vista de las religiones monistas, ¿no? Desde las religiones monistas, o el taoísmo, el hinduismo, desde un punto de vista muy profundo, aunque tú creas en la suerte, porque todas las religiones Por dicen, supuesto. la suerte existe, el destino existe, simplemente es una cuestión de ignorancia. O sea, ¿qué quiere decir? Que los científicos lo que ignoran, o sea, ignoran las causalidades mágicas o trascendentes que realmente rigen los destinos de las gentes, O o sea, de la numéricas. suerte, o numéricas, y no las ven, y por ignorantes creen que no hay ninguna causalidad, que es el azar. Estoy hablando como abogado del diablo. Un Ahora, futbolista, sí, un futbolista No, que como no cree que abogado de tenga Dios, buena Germán. suerte no mete gol. ¿Sí? Imagínate un delantero que dice, Que cree que "Chin, tiene mala suerte". ahí voy Oye, al campo y tengo tan mala un suerte. portero que cree que tenga mala Bueno, suerte. nunca se va a aventar Sí, con O soltura. el que tiene Claro, buena un suerte. portero que cree que mala suerte no lo quieres en tu equipo, yo O francamente. nunca va a ser el amor con soltura. ¿sí? Yo quería decir un poco del monismo, decía el monismo, porque en el monismo, en el hinduismo y en el taoísmo, tú eres el mundo. O sea, tú estás creando el mundo. O sea, si tú crees, como en las religiones monoteístas, que el causante del destino o del azar o de la suerte, o sea, de esa causalidad, viene de fuera, pues en efecto entiendo por qué dices que uno puede ser irresponsable por decir, pues ya me tocó así. Pero, claro, estoy de acuerdo con Pablo, con la aclaración de Pablo. Pero lo que te iba a decir es que también en el monismo, aunque tú creas en la suerte,
tú construyes tu suerte. O sea, que decir, Por tú eso se llama mágicamente... monismo. Por eso tú se llama monismo, mágicamente- porque dice, ay, qué mono. Qué mono, Sí, qué mono sí, me qué salió mono todo. O sea, todo, ¿no? hay que decir Sí, que sí. tú haces el mundo, Ahora, tú lo construyes, ¿no? Déjame ponerme Mágicamente, autocrítico, ¿no? déjame trapear con mi romanticismo bodeleriano y nietzscheano, que finalmente es muy oportunista. ¿Por qué? Porque quien es militantemente ateo como yo y horrendamente pesimista como yo, finalmente se está protegiendo contra las desavenencias de la vida. Claro, Es porque decir, espera siempre lo peor. espera Entonces, siempre lo peor. Entonces, cualquier cosa buena que pase es una sorpresa maravillosa. Y cualquier cosa mala que pase, ya te la esperabas. Entonces, también hay un oportunismo, ¿Te digamos, como parecería material una de buena supervivencia. sorpresa saber que estás equivocado, Nicolás? Me parecería una extraordinaria sorpresa. Pero Tú no te tienes- la acabas de creer, Tú tienes ¿verdad? una suerte extraordinaria porque, por ejemplo, tienes amigos que te pueden refutar acerca de tu mala suerte. Es una gran Es lo que Eso yo ya les es digo. una Ya es ventajota. Pero es insuficiente. Bueno. no somos suficientes. Como, Hay que dijo, echarle más ganas. como dijo Alejandro Dumas, hijo, en la mejor frase de la Dama de las Camelias, es demasiado, pero no es suficiente. Que es una frase muy romántica también. Claro, sí, vamos muy a la dichosa palabra del día de hoy. Mano de ciertos animales feroces cuyos dedos no se mueven con independencia unos de otros. Los que nos den yo vi estas- que Eduardo le estaba haciendo Le así. estoy haciendo así. Pero a ver, me fijé y le estaba haciendo así. A ver si tengo la suerte de atinar. Bueno, ahorita para los que estamos en vivo, después del corte, diremos qué van a obtener. Y entonces vamos a un corte. Por supuesto, los que están en vivo verán que es un mini corte. Nicolás, para los que hayan respondido correctamente la dichosa palabra que tenemos. Tenemos Germán de Jaume Cabré, Yo Confieso, es un escritor catalán que nos entrega aquí una novela que está a medio camino entre la novela de formación, entre el Bildungsroman y el thriller, y está editada por Destino. Y también tenemos ejemplares de Daniel Cosío Villegas, un protagonista de la etapa constructiva de la Revolución Mexicana, que tuvo su etapa constructiva cuando se construyeron las instituciones. De hecho, Daniel Cosío Villegas está asociado indisolublemente, digámoslo así, al Colegio de México y al Fondo de Cultura Económica. Son entrevistas de James Wilkie y Edna Monzón Wilkie, una serie de entrevistas publicada por el Colegio de México. Bien, ahora sí vamos a un corte un poco más largo. No es corte. Estamos aquí de regreso ya en La Dichosa Palabra, transmitiendo en directo hoy sábado, Día Internacional de los Jardines Botánicos, según nos informaste antes de empezar el programa. Bueno, tenemos una pregunta de Saúl Mano, perdón, tenemos dos aclaraciones sobre la suerte. Dice Blue Moninger, la suerte es todo aquello que sucede cuando las causalidades y casualidades se acabaron. Las casualidades no veo por qué, pero bueno. León Felipe ¿Y la Castellón. sincronicidad junguiana dónde queda? También. León Felipe Castellón dice, la suerte existe cuando sucede un evento poco probable. Bueno, tuvieron la suerte de que leyera sus llamadas. Saúl Meléndez de Puebla nos pide que hablemos de Einstein, pero no más así de Einstein, sino de Einstein on the beach. Yo luego con Einstein en la enorme playa. emoción, porque Ándale, en para los amantes noviembre... de la ópera. En noviembre se me va a hacer ver por primera vez en la vida una ópera que he oído muchas veces, porque la tengo entre mi discoteca, pero que nunca he visto con estos ojos que se van a comer los gusanos. Einstein of the Beach. Es un poco más pesimista. optimista. ¿Qué pasó, Tienes Nicolás? Se pueden suerte, sí, eres quemar. muy afortunado. Con estos ojos que
se van a podrir antes de que se coman los gusanos. Bueno, síguele a ver, con sigue. Einstein, pues. Einstein on the Beach es una ópera de Philip Glass y Robert Wilson. Robert Wilson es un extraordinario director teatral, un extravagante director teatral, uno de los representantes de la vanguardia teatral estadounidense de los años 60, 70, 80, y un hombre además que tiene muchas conexiones con las artes visuales, porque Robert Wilson, y esto es particularmente curioso, no solo dirige las puestas en escena que crea, sino también hace la escenografía. Y la escenografía, cada prop, digamos, que se utiliza en esas puestas en escena, es en sí misma una escultura, esculturas que después son exhibidas en galerías de arte y han sido subastadas en Sotheby's, en Christie's, y ha alcanzado precios verdaderamente muy importantes. Es un director de teatro que hace un teatro ambicioso, complicado, difícil, muy, digamos, en el tono de las vanguardias de los años 70. Por ejemplo, tiene una obra de teatro que se llama, si no me equivoco, La vida y el ocaso de Joseph Stalin, que dura 12 horas. ¿Tiene alguna otra que dura? Se llama El largo caso de Joseph El Stalin. largo Le caso dicen, de Joseph así, Stalin. le dicen, la conocida como El largo caso de Oye, Joseph Nico, entonces, perdón, nada más ahorita como estabas haciendo esta aclaración, digo, yo no sabía que había más de 2 grabaciones de la ópera o más, o 3. No, solo hay 2 Creo que grabaciones nada más hay 2. auditivas. Pero lo que te iba a decir era que tú la tienes grabada en DVD, o sea, se No, puede ver. yo la tengo en audio. Puro audio. Yo tengo el Entonces, disco te estás editado por perdiendo- Nonnesug. Te estás perdiendo, como quien dice, toda la escenografía que hizo. No, yo nunca he visto Einstein on the Beach. Como la mayoría de los simples mortales, nunca hemos visto Einstein on the Beach. Seguramente debe haber un registro en los archivos del Metropolitan Opera House, en donde Pues sí, alguna vez se seguramente. hizo una representación, aunque se estrenó en Michigan, en Ann Arbor. Pero no existe, digamos, no es una ópera que se haya montado demasiadas veces. Ha habido solo 2 montajes, el original de Robert Wilson en 1976 y alguno posterior de 1993 o 94, si no me equivoco, de donde viene la segunda grabación. La música de Einstein on the Beach es de Philip Glass, uno de los grandes compositores del minimalismo, si no fuera porque no le gusta que le digan minimalista, porque se enoja. Él dice Sí, que para simplemente él dice que simplemente hace música que explora el mecanismo de la repetición, o sea, hace música minimalista, digamos, y es uno de los grandes exponentes de esta corriente. Estos 2 personajes que empezaban a despuntar, que empezaban a descollar en los años 70, Philip Glass de hecho ya empezaba a hacer música de cámara, ya empezaba a hacer música sinfónica, ya empezaba a hacer música a partir de los famosos discos de la trilogía berlinesa de David Bowie y Brian Eno, que Philip Glass transformó en una sinfonía. Bueno, y Robert Wilson tenían muchas ganas de colaborar y empezaron a explorar varios temas para colaborar y finalmente se pusieron de acuerdo en la figura de Einstein y en hacer una ópera sobre Einstein que se llama Einstein on the Beach. Ahora, no piensen ustedes que esta es una ópera tradicional, una ópera que trate de la vida de Einstein, sino es una obra que simplemente parte de la figura O de de sus Einstein. vacaciones en la playa. O de sus vacaciones en la Eso lo playa. entendería mi mujer. No, básicamente parte de la figura de Einstein y de ciertos conceptos ligados a ella, de la teoría de la relatividad o de la bomba atómica o de la radio de onda larga, para, digamos, presentar un espectáculo que lo que busca es ser una experiencia más bien conmovedora, más bien perturbadora y más bien críptica. Einstein on the Beach debe durar unas 5 horas aproximadamente. ¿Y Tiene así una- la van a montar en México, así la completa van a- de 5 horas? Pero a ver, por Robert Wilson y está vas a tener la concebida- suerte de ir. No, yo me muero de ganas de ir, pero por Robert Wilson está concebida, y eso está muy bien, como una ópera de la que uno puede entrar y salir a Sí, voluntad. a voluntad, o sea, que te sales como... Bueno, tú dices las óperas de Vivaldi. ¿Así va a pasar? O sea, Sí. entran y Bueno, bueno, las así- óperas de no Vivaldi. las de Sí, Vivaldi, Pablo. las de la época de Vivaldi. No, La así gente va a pasar, entraba y así salía. pasa. Sobre todo los que se Ahora, saben. de música, exactamente, de música creo que dura como 3 horas 40 minutos, 50 minutos, depende. Pero, ¿Y lo demás, pero lo que pasa es que recitativos? también hacen cortes. O sea, tú te puedes salir y meter de esas óperas, pero te digo, como en la época de Vivaldi, que las óperas de Vivaldi, algunas duraban 6 horas, realmente, o 7 horas, ¿no? Sino que te podías, hay cortes. hay La cortes. ópera y los conciertos de la época del barroco en Europa, pues es más, todavía Mozart, la gente entraba, salía, empezaban tarde si no llegaba su majestad, el Ahorita príncipe, se dormían ahí. van a montar La Mujer sin sombra. Va a dirigir Sergio Bell en el Sí, Festival de Centro eso Histórico, debe ser muy Festival de México. interesante porque también es todo un tour de force en términos físicos. Sobre todo cómo lo Claro. iluminas si la mujer no tiene sombra. Ándale. No tengo ni idea cómo le vayan a hacer. Pues meten oscuro.
o que no oscuro. No, bueno, pero para apuntalar lo que dice Germán, en efecto, son varios actos, pero están divididos por lo que llamaban Glass y Wilson y Lucinda Childs, que hacen la coreografía, ni scenes o escenas rodilla. Es decir, escenas que justamente funcionan como articulación entre los distintos actos de la ópera. No es una ópera narrativa, no es una ópera que cuente una historia. De hecho, está hecha básicamente de dos elementos, las letras de la ópera. Primero, una repetición de una serie de series numéricas que originalmente fueron utilizadas por Wilson y por Glass simplemente, digamos, para que tuvieran algo que cantar los actores en los ensayos, pero que decidieron conservar. No hay libreto. Tráete una tabla de números, el logaritmo, lo que no, sea. Tráetela. Para que Pablo haga más coraje. El pi, tráete los números de pi. Para que Pablo haga más coraje todavía. La otra parte son poemas de Christopher Knowles, que fue un alumno autista de Robert Wilson, de las épocas en que Robert Wilson era maestro. Ahora, a mí me parece una provocación particularmente fascinante y a mí me gusta la música de Philip Glass mucho, pero en efecto está diseñada para que Pablo Bollosa haga unos corajes particularmente espectaculares. Bueno, yo quiero hacer una recomendación, perdón. No, yo nada más quería observar que la idea de Philip Glass era hacer 3 óperas, ¿no? Que es una Y trilogía. las hizo. Exactamente, y las hizo, primero hizo esa, y en la cual ¿Ya después 3 se consiguió personajes- libretos para las otras dos? Sí, ¿o? no, igual inventó, o sea, las otras obras tienen palabras en sánscrito y tienen palabras, o Hay sea, buenos que cantan. libretistas, sí que pueden cantan trabajar con los cosas así compositores. medio Sí jalados. existen. Si los busca uno los encuentra. Y bueno, nada más para decir que ¿cómo se llama? Philip Glass, lo que quería era hacer acerca de 3 personajes que hubieran impactado y transformado mucho el campo en el que habían vivido sin tener que ver con las armas, ¿no? O sea, con la guerra, era un poco la idea. Y entonces pues, era Einstein en la ciencia, Akhenatón, el faraón hereje egipcio, y Gandhi. Mahatma Gandhi, que se llama Satyagraha, esa ópera, ¿no? Y hay que decir también que, bueno, esta ópera finalmente, después de 35, casi 40 años, se vuelve a montar con el equipo original. Es decir, nuevamente Philip Glass, Robert Wilson y Lucinda Childs están trabajando en ese remontaje. El remontaje se estrenó en Ann Arbor nuevamente a principios de año y ahora está haciendo una gira que en noviembre llegará aquí a la Ciudad de México y que a mí se me antoja ver. Ojalá vayas. Yo quiero hacer una recomendación musical, no la suelo hacer, y tiene que ver justamente con esa palabra que a Philip Glass, según nos dice Nicolás, no le gusta nada, esto del minimalismo, que es el concierto para violín de Jan Sibelius, de donde arranca toda la escuela minimalista. Una El maravilla. propio Philip Glass De acuerdo. reconoce que en ese concierto para violín de Jan Sibelius está muchísimo de la idea que después iba a dar, pero muchísimo más. Escúchenlo, está en YouTube, hasta ahí lo pueden encontrar, hay buenas grabaciones. No se lo pierdan. Hay es una con Guidon Kremer excelente. Bueno, ¿ya se todo las esto a ti, recomiendo. Philip Vamos. Glass, en general te gusta o no? Me aburre un poquito, Ok, pero su concierto para violín de Philip Glass también es bastante bueno. de acuerdo. Tenemos en conozco. México Bueno, muchos músicos minimalistas, Ernesto Martínez, que vive en Querétaro, incluso ha trabajado con Philip Glass, es un amigo, yo le mando un abrazo a felicitarlo, y ha trabajado y ha grabado con Philip Glass, y es un minimalista mexicano también. Sí, aquí de hecho el minimalismo floreció durante el maximato, o paradoja. Yo he trabajado, Bueno, yo he trabajado con Glass, pero sin Philip. Y se trabaja bien. ¿prefieres en Glass que de Que en plástico? bottle. Ok. Más elegante. Bueno, la pregunta especial de esta noche, pongan mucha atención. Poeta, a ver, no, espérenme, sí, aquí está. Sí. Poeta y ensayista mexicano con fama de alquimista y estudios de química, jefe de laboratorio de la Sociedad Nacional de Azúcar y Alcoholes, uno de los intelectuales más inteligentes, pero también más trastornados de su época. Se suicidó después de castrarse. Si ustedes saben quién es, al rato les vamos a mostrar unos libros que se podrán llevar. Ya al rato nada, nos vamos a un corte y los que están viendo el programa en directo se quedan porque después del corte vamos a enseñar esos libros. Químico corresponde esta definición, esta pregunta especial. ¿Qué se van a poder llevar? De Ricard Solé, un científico de Barcelona, Vidas sintéticas, una aproximación revolucionaria a la ciencia, la historia y la mente sobre los procesos de complejidad, en Tusquets,
colección Metatemas. Sí, perdón, un apunte. Sintéticas no hay paraíso, esa es una novela, ¿verdad? No, esa es otra. Sintéticas no hay Ok, paraíso. Perdón. Sí, sí. Vas. Paraísito. Y de un escritor igual de optimista que la respuesta de nuestra dichosa pregunta de esta noche y que yo mismo, es decir, de Kurt Vonnegut, Mientras los mortales duermen, un libro de relatos editado por Sexto Piso. Gran escritor, gran Vonnegut, escritor Vonnegut. autor de Matadero 5, no la dejen de leer. Y esta de Sexto Piso tampoco lo dejen de leer. Venimos. Estamos de vuelta en la dichosa palabra, la dichosísima palabra de esta noche pletórica de dicha, es mano de ciertos animales feroces cuyos dedos no se mueven con independencia unos de otros y hacen mucho, mucho daño. Y es además homófona de una palabra que significa que un barco se haga a la mar. ¿Ok? Super pista. Si después de estas pistas tan absolutamente barco que les acabamos de dar no se la saben, qué vergüenza, díganos cuál es la respuesta a los teléfonos que aparecen en nuestras pantallas o a la dirección electrónica que también aparece en nuestras pantallas. Y háganlo con muchos pantalones, porque así lo pide Catalina Molina, que quiere que hablemos sobre pantalones, sobre el origen del término y sobre su uso. Y sobre su talla, de una vez. Así Sobre que amárrenselos. La y talla adelante. de los pantalones. Noche de hombre. Noche, pues yo creo que pues, sí, pues, ¿quién tiene los pantalones, verdad? Oye, eso de los pantalones es una historia padrísima. Ahorita nos pedían libros sobre etimología. Bueno, primero la palabra pantalón. Bueno, primero el pantalón, por supuesto, tiene origen oriental, ¿no? Desde los guerreros inmortales de Darío y de los gobernantes persas, traían realmente lo que llamamos pantalones, o sea, una prenda de vestir que tiene pues 3 orificios y es usado por hombres y mujeres, o a veces 4 con la bragueta, ¿no? Pero 3 orificios, todos para las piernas y que está cosida totalmente, o sea, no te envuelves. Sí, uno va a meterse. Entonces, esta prenda de vestir pues es oriental, unas más pegadas que otras, etcétera. Pero es de origen oriental. Los griegos no usaban esta prenda, los romanos tampoco. Los romanos en la época tardía del imperio, en el colonato, empezaron a usarla. No, les parecía que era cosa de bárbaros Era usar cosa de pantalones. bárbaros, pero luego la empezaron a usar. Digo, ya en la época bizantina, el imperio romano la usó. Pero una cosa padrísima del origen de la palabra pantalón es que, pues como ustedes verán en muchos de los libros de etimologías, que la palabra pantalón se refiere a un personaje de la comedia del arte. La comedia del arte es este fenómeno italiano de una especie de arte popular de teatro, en el cual realmente los actores improvisaban, incluso se llamaba las obras de teatro de improvisación, y que aparecieron a fines del siglo XVI en el Renacimiento tardío y a principios del Barroco, y que se desarrollaron en Italia. Fundamentalmente, en la mayor parte de la comedia del arte, los historiadores la ubican en la zona del Véneto y de Nápoles, o sea, de Véneto y de Nápoles. Pero improvisaban, Germán, a partir de personajes tipo como Arlequín o como Polichinela o como Brighella o como Colombina o como Pantalón, precisamente. O sea, ¿Pantalón se llamaba? La palabra viene ¿Es el de del las personaje. visitadoras? Como Pantaleón, bueno, exactamente. Por eso se llama pantalón. Exactamente, el santo Pantaleón y Pantalón, el personaje de la Pantalone, dicen los italianos, de la comedia del arte, vienen exactamente del mismo origen. Y lo que está padrísimo del origen, bueno, ese personaje fue difundido en el siglo XVII, los franceses se burlaban un poco de este personaje, porque este personaje Pantalone llevaba unos pantalones porque quería, digamos, coquetear con las muchachas y se ponía un traje a la usanza turca en el siglo XVII. Entonces, de hecho, llevaba traje, unas calzas, digamos, unos pantalones como pegaditos. Eran como unas mallas pegadas. Pero bueno, el chiste es que el origen es totalmente veneciano, porque este santo Pantalone, o San Pantaleón, exactamente, que por cierto es muy famoso en España también, porque en el convento de la Encarnación de Madrid, en una iglesia en el norte de Castilla, cerca de Burgos, en el Valle de Loza hay una iglesia muy famosa, pero sobre todo el origen de este personaje tiene que ver con Venecia. O sea, Venecia, originalmente los venecianos, recuerden ustedes, la tradición dice que Venecia se fundó entre la ciudad de Aquilea y de Rávena, que estaban en la costa norte del Adriático, y que se fundó la ciudad un poco antes de las invasiones de Atila
a principios del siglo V, cuando más o menos moría San Agustín, y en estas islotes se iba a refugiar la gente. Bueno, en estos islotes, ahora los historiadores nos dicen que había un culto, por supuesto, a Venus, que es de donde viene el nombre Venecia. Y ahí en ese culto a Venus, igual que Afrodita, la Afrodita griega y las diosas del amor del cercano oriente, esta diosa estaba también vinculada con dos animales totémicos. Un animal totémico, por supuesto, es la paloma, que es de donde viene Columbina, ¿Y el otro el pantalón o qué? y la otra es el león. Y El Leone. león como Cibeles, si ustedes van a la Plaza de las Cibeles, ahí está la diosa Cibele o Cubaba, ¿no? Que exactamente es jalada en un carro por leones, porque los leones simbolizan la fuerza, el espíritu de la fuerza femenina. De hecho, para los pueblos originales antiguos, creían que la Sakti, el poder femenino, es el poder realmente que te da la fuerza. O sea, todos los dioses poderosos necesariamente tenían que tener una esposa que les insuflara esta fuerza. Y entonces O la sea palabra que detrás de cada pantalón, gran hombre hay una gran mujer, digamos. exacto, siempre. Entonces la palabra pantalón viene de pan, que es todo, y león. Todo Y león, león. pan, o sea, todo león, y viene de este todo león, que dicen los historiadores que había una cueva, una especie como un altar en una de las islas, y que este altar en una de las islas que estaba dedicado a esta Venus, de donde viene Venecia, tenía también leones. Y cuando este pan león, este león que dominaba todo, en la época, en el siglo IX, fines del siglo VIII, principios del IX, el cristianismo quiso desaparecer esto y entonces apareció el culto a Pantaleón, San Pantaleón, y fue el santo que sustituyó a esto. Pero el culto a León sobrevivió en Venecia y de ahí viene el León de Venecia, que después fue adoptado por eso por San Marcos, el evangelista. Recomendar un librín. Una de las cuestiones muy interesantes de la semiótica, de la cual ya hemos hablado mucho, es analizar como el lenguaje no solamente de los discursos verbales, sino también de la moda, de las indumentarias, de la relación con los enseres, ¿no? Hay un librín de Nicola Schiarino, publicado en Cátedra, que se llama El vestido habla. Y es muy interesante porque realmente el planteamiento, digamos en términos muy sintéticos, es que en gran parte el vestido no es tanto para cubrirse como para marcar la relación entre el alma y el cuerpo y una forma de expresarla. Es decir, hay significados en el hecho de usar pantalones o faldas escocesas o bombachas amarradas por parte de los gauchos, pantalón corto, Tacón etcétera. Y ese librín es un librín muy, muy, muy interesante. Sombrero. Por eso pues, entre las se personas. llama El vestido habla y el autor se llama Nicola Schiarino. Déjame Es sumar Cátedra. una recomendación bibliográfica del mismo sentido. El Imperio de lo Efímero, de Gilles Lipovetsky, que es un gran estudio, no solo es una gran historia de la moda vestimentaria, sino es una historia del fenómeno moda, de la forma moda, y de cómo la moda ha dictado el ciclo de la moda, es decir, la obsolescencia planificada, en gran medida dicta el funcionamiento de las sociedades contemporáneas. Y, el asunto del pantalón tiene muchísimo que ver con eso, es decir, lo que plantea Lipovetsky en ese libro es que en el siglo X, a finales del siglo XVIII, sucede lo que se llama la gran renunciación masculina, en donde los hombres renunciamos, digamos, a los aparejos vestimentarios como símbolo de estatus en beneficio de las mujeres, es decir, mostramos a nuestras mujeres ricamente ataviadas para demostrar que nos va bien en la vida, ya no lo hacemos nosotros mismos, y eso tiene mucho que ver con el uso de los pantalones. De hecho, en el siglo XIX, Bob Brummel, en Inglaterra, digamos el primer dandy, será el primero en postular una elegancia discreta, una elegancia sobria, no ostentosa, que llevaba justamente como uno de sus ¿Cuándo usan rasgos las mujeres pantalones por primera en el vez? siglo XX. Tiene que ver
Hasta el 20. Tiene Hasta que el ver 20. primero con dos figuras cinematográficas muy importantes, con Marlene Dietrich y Katharine Hepburn, que, digamos, popularizaron esto porque les era más cómodo para trabajar. Pero bueno, es famoso que Marlene Dietrich, por ejemplo, se hacía los pantalones en Nietzsche, un famoso sastre vienés, que era un sastre que trabajaba para hombres en general y cuya única clienta mujer era Marlene Dietrich. Y a esta, bueno, hay un viaje que hace Marlene Dietrich a Francia en donde no se puede alojar en París porque la ciudad de París le prohíbe presentarse en público vestida de pantalones. Entonces se aloja en Versalles, porque ahí sí puede andar en la calle vestida de pantalones. Qué bueno que Marilyn Monroe no usó pantalones, O sea, porque su foto más famosa, ¿te imaginas No que hubiera frustra- tenido no hubiera tanto salido? Ah, es que no has visto Clash by Night de Fritz Lang, Que también. película en la que sale no solo de pantalones, sino de jeans pegados y se ve espectacular. Fíjate, Marilyn Nico, Monroe. que Marlene Dietrich empieza a usar pantalones justamente como una cosa para escandalizar, porque las primeros que empezaron a usar pantalones fueron trabajadoras industriales en Alemania mismo. Por supuesto. Bueno, es que tiene que ver también con otra cosa, con la subcultura, digamos, sexual de la Alemania de Weimar. Es decir, Exacto. recordemos que Marlene Dietrich proviene de ese mundo, de una liberalidad sexual absoluta de la Alemania de Weimar. Ella misma era bisexual, frecuentaba los clubes travesti, frecuentaba, digamos, el submundo sexual de la Alemania de Weimar, y los pantalones eran una suerte, pues, digamos, como de código transgresor en ese universo, que ayudaría mucho a su popularización la Segunda Guerra Mundial, cuando las inglesas, por ejemplo, para no gastar en ropa, se empiezan a poner la ropa de civil de sus maridos que estaban en el enfrente. Yo traía el pelo largo en los años 70 y una vez a mi hija cuando estaba muy chica le dijeron que eso era de mujeres. Y entonces yo le dije, no, sí, y le habían dicho sí, y las mujeres usan falda y los hombres pantalón. Le dije, vas a ver que no. Entonces me puse una falda y me fui a Gigante con ella. ¿Sí? Ha sido mi experiencia más rara. Como de Sí. Jack Lemmon y Como de Tony Jack Curtis. Lemmon, sí. Y Tony Curtis. Pero tenía yo que demostrar que, bueno, que se podían poner en crisis esos ¿Y qué roles. te dijeron en el súper con tu falda? No, pues me veían, pero no te dicen nada. ¿No? Me pegaban cuando traía pelo largo, me dieron varias veces Sí. paraguasos, pero esta vez de la falda no me dijeron nada, han de haber dicho, híjole, ya salió Camila. Ya aquí, salió ¿no? Camila. Bueno, a mí lo que me encanta de la palabra es como una palabra que tenía que ver con un culto antiquísimo, ¿no? Al león como símbolo de lo femenino. En la carta del tarot de la fuerza precisamente aparece una mujer abriéndole las fauces a un león, que es este tipo de símbolo antiquísimo que sobrevive, y que nuestros pantalones vengan de ese culto prácticamente Lo mismo neolítico, que ¿no? esas dos horribles palabras que son pantaleta y pantimedia. Y hot pants. Los hot pants, para las que Ah, usan hot oye, pants. sí, existieron esos, Pants, ¿verdad? sí, ya me los acordé. hot pants. No, todavía existen. Lo que pasa es que ahora les dicen short shorts, pero todavía existen los hot Que pants. que para vayamos a la enorme dichosa. fortuna. La dichosa palabra de esta noche: mano de ciertos animales feroces cuyos dedos no se mueven con independencia unos de otros y que les da por usar sus garras en contra de los pantalones. Si contestan esto correctamente, se llevarán bonitos y variados libros que detallaremos en unos instantes más, después de un corte. He aquí, de hecho, los libros que tenemos para ustedes esta noche, Germán. En la colección de historia de Alianza Editorial, este libro que verdaderamente parece ser delicioso, de Harold W. Johnston, La vida en la antigua Roma, que es como un compendio de costumbres del mundo clásico, romano, grecolatino. Padrísimo, tiene comentarios fabulosos. Y también una de las obras más importantes de uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, de Arthur Miller, La muerte de un viajante. También a veces la traducen de otras formas, ¿no? La muerte de un agente viajero, etc. O de un viajante de comercio. O de un viajante de comercio. En una edición estupenda de Cátedra, que ya saben que son ediciones críticas, en su colección Letras Universales, edición de Ramón Espejo Romero. Una maravilla. Vamos a unos mensajes y volvemos a la dichosa palabra. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, un emocionante programa sobre palabras
Emocionante porque es en vivo y eso hace que para nosotros también sea emocionante hacerlo, ya Qué que emoción. no andamos con ensayos. Susana Tapia pregunta una que es muy buena. ¿De dónde viene eso de por si las moscas? Yo creo... De la suciedad. Yo creo, alguna vez lo leí, no recuerdo ni en dónde, que viene de esta cosa que le dirían las madres a los hijos, para hablarles de una forma eufemística, cuando quitaban los alimentos de cerca de los niños. Por ejemplo, hacían una gelatina, un rico postre, y lo alejaban del alcance de los niños, pero en vez de decirles, para que no me lo agarren mis niñitos antes de tiempo, les solían decir por si las moscas, como si por si llegaran las moscas antes de... Y entonces era una manera de no culpar directamente a los chicos y echar la culpa a las pobres moscas que, como decía Antonio Machado, pues nos acompañan siempre, ¿no? Vosotras las, ¿cómo era? Vosotras las generosas. Pequeñitas, revoltosas. Sí. Vosotras, moscas Vosotras. graciosas, me evocáis todas las cosas. No, bueno, ¿no? pero es una Moscas razón voraces. muy legítima para tapar la comida, el que las moscas la puedan mosquear literalmente. Ahora, es una hipótesis. La otra hipótesis, que es bastante fantasiosa, tiene que ver, digamos, con una invasión francesa a Gerona en el siglo XIII, en el que de la tumba de San Narciso, al ser profanada por los franceses, habrían emergido las moscas, panteoneros, Y que por corrieron supuesto, a todos los soldados. y corrieron los franceses y les llevaron la peste incluso. Entonces ya los franceses ya no quisieron invadir Francia por si las moscas. España, perdón, por si las moscas. Todo es posible, realmente Y- no es una ciencia exacta y es una bonita anécdota también, ¿no? Sí, Incluso esa fiesta. hay un verbo para alejarse de las moscas, amosquilarse. Nada más que lo usan las reses. Y eso es lo malo, que las reses no ven el diccionario de la Real Academia, que es donde viene ese O sea, verbo. cuando le hacen con la colita así Sí, para y quitarse. cuando se alejan de espantan. las moscas. Ajá. Y está también este ¿Amosquilarse? extraordinario vino de postre, que es el moscatel, que yo siempre he imaginado que también podría ser una línea telefónica a la que uno pudiera llamar para denunciar la presencia de moscas en su casa. Moscatel. Entonces uno habla a moscatel y vienen a matar las moscas, que estaría muy bien. Todo es posible, ¿no? Hay bonitos términos con las moscas, hacer mosca. Mosquearse. Mosquearse, que es como amilanarse, ¿no? Como quitarse, ¿no? Viajar de mosca. Bueno, y Viajar hay de que mosca. recordar que una mosca, también en términos cosméticos, es un falso lunar. Los falsos lunares que usaban, es que que se pegaban. usaban muchas mosco, cortesanas claro. del siglo XVIII, eran una mosca. Sí, sí, que era como tener pegada una mosca, exactamente. Exacto. Sí, muchísimos piratas coleccionaban moscas porque era muy elegante ponértelos junto a la boca, ¿no? Estas moscas. Bueno, Oye. ¿puedo decir algo de los que hablaron? Sí, Sí. sí, si fueras tan amable. Ariana Cruz nos acaba de hablar y dice, ¿y por qué causó controversia cuando María Félix usó pantalones si ya se había usado antes, no? Pero no nos en pregunta. En México, ¿no? Pero no en México, yo creo que pantalones, dice, aquí nos comenta China, dice que van de la panza a los talones, talones. Eso está bueno. Es una maravillosa Etimología etimología. inventada. Nos pregunta Alicia Moreno el título del libro del poema de Cristo que leí al principio. Es la poesía completa de Alfredo R. Plasencia, del Fondo de Cultura Económica. Bueno, ya doy las respuestas de la dichosa. Sí. Sí. La dichosa palabra, mano de ciertos animales feroces cuyos dedos no se mueven con independencia unos de otros. El barco se hace a la mar. Zarpa, con Z. Zarpa. Yo el Zarpa. zarpazo. Yo el Zarpa. zarpazo. Había un concurso donde dabas el zarpazo aquí en México. ¿Así? Sí. Poeta y ensayista mexicano con fama de alquimista y estudios de química, de los más lúcidos y lucidos y también de los más trastornados, se suicidó después de castrarse a sí mismo. Jorge Cuesta. Si no han leído El canto a un dios mineral, léanlo, por favor. Es una cosa muy hermosa y perturbadora. De la cual, por cierto, acaba de sacar un librín, Evodio Escalante, en ediciones sin nombre. Y el Fondo de Cultura también tiene ya la poesía reunida, ¿no? La pregunta de Twitter. Vamos a ver qué nos respondieron. Bueno, Laura, perdón, dime. ¿Te acuerdas que si Sí, en una 10 le das escala. 10 al placer sexual Sí, la y recuerdo. 0 al peor de los dolores, ¿cuánto le das a la lectura, no? Laura se niega, Laura Viana, y dice, ¿cómo comparar la magnesia con la gimnasia? No sabemos si le atribuye la gimnasia a la lectura o a qué. Son cosas diferentes, los dos tienen 10. Eso está muy bien. Muy bien.
Un 8 cuando estás aburrido y no hay otra opción, dice Dante Mar. Depende del libro, si es interesante, dice Axel. Muy Este está bien. bueno. Ariana Cruz. Todo depende de a quién le duele y quién lo disfruta. Miguel Ayala dice, había una paráfrasis de un eslogan yo haría una paráfrasis de un eslogan de los años 60, mientras más leo, más ganas tengo de hacer el amor. Moro dice, leyendo puedes gozar sexualmente, como dijo Nicolás. Ahora, a ver, leer al Marqués de Sade no sería todas las anteriores. A mí no me produce ningún placer. No, leer al bueno, el Marqués de Sade. placer del Marqués No, de el Sade. placer sexual. Yo siempre sigo la recomendación de Camille Paglia que decía, el Marqués de Sade es muy divertido, pero no hay que leerlo a la hora de la comida. Y tiene toda la razón. A la hora de la comida. El Marqués de Sade es muy chistoso, muy porque chistoso. es... Y tiene argumentos filosóficos bastante bien. interesantes. Además, en la filosofía en el tocador, yo creo que es el único escritor de pornografía pura y dura que interrumpe una obra de teatro que es pura pornografía pura y dura para hacer un manifiesto sociofilosófico de una lucidez absoluta. Sí, entre era lo que te iba a paréntesis. decir. No, bueno, los argumentos del Marqués son impresionantemente lúcidos. Realmente era un hombre que manejaba la claridad. Pues, otra vez el caso de Jorge Cuesta. eh, Muchas veces los más argumental. lúcidos también son los más locos, porque no podemos negar que el Marqués pues, también era un demente, un hombre enfermo, ¿no? Era tan increíblemente racional que estaba demente. Su racionalidad lo llevó a casi O la al demencia, revés. Y era tan También es increíblemente- posible lo contrario. Y era tan increíblemente demente que sustentaba a Márquez sin serlo. Ahora apenas lo- un Bueno, conde. eso pasa cada rato, hasta aquí en México. Lo pornográfico todavía, del Marqués de Sade a mí nunca se me ha hecho Pornográfico. para nada, No, realmente no es A mí me me ha parece hecho mucho chistoso, más ¿no? divertido que excitante, ¿Eh? pero es muy chistoso, es realmente muy chistoso el Marqués de Sí, Sade. pero también es perturbador. Realmente los textos son perturbadores, ¿no? De Qué una curioso violencia. que no haya habido muchas preguntas sobre Sade, ¿no? En nuestra primera ¿Alguna vez? época Sí nos preguntaban preguntaban. mucho de Llegaban a Nietzsche, cada ¿no? rato. Sí, Pero sí. de Sade sí llegaban. Sí, ya de hicimos a de Sade Sade, alguna sí, vez. sí, Lo hice yo, para ser exactos. No, sí, muchas veces nos llegó la pregunta, pero yo creo que los sádicos nos han ido abandonando poco a poco. Sí. Pero nos podrían preguntar sobre Bataille, que es mucho más perturbador, por ejemplo. De Bataille no hemos hecho O una los directa, masoquistas, ¿verdad? o de Sacher Masoch. No, Sacher Masoch es muy sí, divertido Sí, eso también, también. hablando O de Kraft términos. Ebing. De Kraft Ebing, ese también tenía sus Tenía sus asuntos. psicopatías Sí, sexuales. tenía- Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Dichosamente, esperamos que nos vean. Nos vemos. Y que Nicolás, se vean. Pablo, Germán. Eduardo. ya nos Eduardo. Vamos. La próxima semana aquí estaremos nuevamente. Felicidades a las plantitas.